Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la lección de escuela sabática, al espacio que tenemos apartado, que tenemos separado para estudiar en la palabra del Señor a través de la lección de escuela sabática. Tenemos la lección de escuela sabática para apoyarnos en nuestro estudio y pues al Señor doy gracias. Y también me pone muy contento porque también me ha puesto en este momento y en este lugar para poder también servir de apoyo en el estudio de la lección de escuela sabática y en el estudio de la palabra de Dios a las personas que ven estos videos. Simplemente el Señor ha puesto en mi corazón que pueda compartir con ustedes y también que yo pueda tener la alegría de que ustedes me acompañen, que ustedes participen conmigo del estudio de la palabra de Dios. Y pues hoy nos toca la lección correspondiente al jueves 14 de diciembre, Fe en la Tierra. Y pues antes de comenzar nuestro estudio, vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la oportunidad de despertar a un nuevo día. Gracias a ti, Señor, porque tenemos vida y la oportunidad de ver un nuevo día en nuestra vida. Gracias porque también nos das la oportunidad de acercarnos a ti, en primer lugar en este nuevo día que tenemos de vida que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que en tu inmenso amor y misericordia tú nos puedes dar a nosotros la oportunidad de estudiar, que gracias a ti, gracias a tu misericordia, tenemos la oportunidad de acercarnos y tener comunión contigo antes de salir a realizar todas las actividades propias de nuestros días, de nuestros quehaceres en el día. Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento, para que sea Él el que nos dirige, el que nos guía y nos acompaña a través del estudio de tu palabra, y que sea Él también el que nos capacita para ponerlo en práctica. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En Lucas, en el capítulo 18 y en el versículo 8, hay una pregunta muy importante que Jesús hace al final de esta parábola. Dice él: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Así como los discípulos actuales de Cristo, así como los discípulos de antaño, los discípulos actuales del Señor Jesucristo, necesitamos vislumbrar lo que Cristo Jesús está buscando de nosotros y lo que está buscando en el mundo, lo que está buscando entre los seres humanos. Jesús está en busca de fe, está en busca de las personas que tienen fe, las personas que brillan con fe aún en medio de la oscuridad, de la incredulidad que existe hoy en día en este mundo. Hay una serie de textos aquí en la lección del día de hoy que son muy importantes. Mateo 8:10 dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Esto está en Mateo 13. Bueno, Mateo 13 es un capítulo bastante largo, no lo vamos a leer ahora. Mateo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico y tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En Mateo 20 nos habla también de otro personaje, 20, 29 al 34. Bueno, y el resto de los versículos que aparecen allí
nos habla de varios de estos personajes. El personaje que aparece en Mateo 20, 29 al 34 es el ciego Bartimeo. Y pues hay varios allí a los que Jesús elogia porque tenían mucha fe. Esta lista incluye personas con fe, con una fe que resplandecía en medio de la oscuridad más terrible. Es decir, eran personas para las que la esperanza, humanamente hablando, ya no existía, no había una esperanza, pero tuvieron fe de que en Cristo Jesús sí que había una esperanza, de que en Cristo Jesús sí que había una oportunidad. Incluso en las ciudades más oscuras, o por lo menos a la vista de los judíos, en las ciudades más oscuras, en Tiro, en Sidón, en Siria, en Decápolis, en regiones oscuras, hubo fe. Cristo Jesús encontró fe. Vemos al centurión pagano en Mateo 8, en el versículo 10 y en el versículo 13. Vemos, por ejemplo, los 4 amigos que llevaron al paralítico en la camilla, y Jesús mismo dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. También encontramos al ex ciego Bartimeo, cuya fe brilló en Jericó. Al mismo tiempo esperaríamos que entre el pueblo de Dios existiera muchísima fe, y sin embargo, incluso en la ciudad natal de Jesús, bueno, yo no diría la ciudad natal, porque obviamente la ciudad donde él nació fue Belén, pero Nazaret fue la ciudad en la que él creció, en la que fue su ciudad, por así decirlo, la que lo vio crecer, la que lo vio hacerse un nombre, hacerse mayor. Nazaret fue la ciudad de Jesús. Se le conocía como Jesús Nazareno. Sin embargo, en esa ciudad hubo poca fe. Incluso podríamos decir que no existió la fe. Es más, existió más bien la incredulidad. Esa incredulidad fue el factor que limitó el trabajo, la labor de Cristo Jesús allí en Nazaret. Entre sus discípulos dijo varias veces, hablándole a los israelitas: hombres de poca fe. En Mateo, en el capítulo 17, versículo 17, dice Jesús: generación incrédula y perversa. Hay una lección que nosotros podemos extraer de estos versículos y de estas experiencias que el Señor Jesucristo tuvo ante personas con mucha fe, que brillaban aún en lugares muy oscuros, y también con personas que no tenían fe, que eran perversas. Y es que podemos extraer lecciones maravillosas, como que podemos encontrar verdadera fe en los lugares menos esperados, menos imaginables para nosotros, y que podemos encontrar una total incredulidad y falta de fe en lugares en que quizás nosotros creeríamos que debería de haber fe. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en nuestras propias iglesias. Muchas veces en nuestras propias iglesias encontramos más escepticismo y falta de fe que entre los mismos paganos o entre personas de otras religiones. Realmente, a veces nos damos sorpresas encontrando verdadera fe en lugares en los que no creeríamos que hay, y encontrando absoluta ausencia de fe en lugares donde esperaríamos encontrar fe. La verdad es que debemos ir con humildad a las ciudades, a los lugares, a las grandes ciudades, que ha sido el enfoque de la lección de esta semana, a las grandes ciudades,
pero como he dicho también durante la semana, no solo en las grandes ciudades, en los pueblos, en todos los lugares a donde vayamos, debemos ir con humildad. Así como lo hizo Jesús, buscando a aquellas personas que con fe están anhelantes de recibir la bendición, de recibir la redención y el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús. Están en busca de la verdad y responderán con fe salvadora a la invitación de Cristo Jesús. Están ahí están esperando a que nosotros llevemos la maravillosa, la bienaventurada esperanza del cristiano, la esperanza del retorno de Cristo Jesús. Y retornando al texto del comienzo, dice el texto que leímos al principio de Lucas 18:8, que dice Jesús, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Esta pregunta está en el contexto de una parábola muy particular, muy interesante, y es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y al comenzar la parábola, Jesús, al comenzar la parábola, el escritor, no Jesús, el escritor, que es Lucas, explica de qué va la parábola. Y dice, esto decía Jesús, mejor dicho, vamos a leerlo directamente en la palabra de Dios para que en la paráfrasis no se nos pierda el mensaje. Eso está en Lucas, en el capítulo 18 y en el versículo 1. Dice, Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Es interesante, la parábola que Cristo Jesús contó, la contó con un objetivo claro, y el objetivo era enseñarle a los discípulos que debían orar siempre y nunca desanimarse, es decir, que debían tener fe y perseverancia. Perseverancia a la hora de orar, a la hora de estar en comunión con su Padre Celestial. Pero la pregunta, ahora teniendo el contexto, la pregunta es muy interesante porque la pregunta hace referencia a la época cuando venga el Hijo del Hombre, a la segunda venida de Cristo. Y la pregunta la hace diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Solo hay un texto, otro texto donde hay una pregunta similar y se responde. Esta pregunta sí que tiene respuesta. Es una pregunta, muchas veces uno dice, ¿quién sabe? ¿Cómo están las cosas? Uno no sabe si habrá fe en la tierra. Pero la palabra de Dios responde esta pregunta. Esta pregunta está hecha de una manera muy similar y está respondida en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y en el versículo 17, dice de la siguiente manera. Aquí se hace la pregunta. Dice, porque ha llegado el gran día del castigo, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Es básicamente la misma pregunta, porque en pie solamente se pueden sostener las personas que han tenido verdadera fe. En ese gran día del Dios, en el gran día del castigo, como dice aquí, en el gran día de la ira del Dios Todopoderoso, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez aquí a la tierra, hace la misma pregunta, básicamente hecha desde otra perspectiva. Y es, Jesús dice, ¿hallará fe en la tierra? Apocalipsis dice, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Es básicamente la misma pregunta, porque solamente se sostendrán en pie los que tengan verdadera fe. Dice el mismo Pablo, tomando un texto del Antiguo Testamento, diciendo, mas el justo vivirá por la fe.
Es decir, se sostendrá el que tenga fe. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta? La respuesta a la pregunta está en los siguientes versículos, es decir, en el capítulo 7 de Apocalipsis. En el capítulo 7 de Apocalipsis dice la respuesta de quiénes son los que van a estar en pie ese día, es decir, quiénes son los que tendrán verdadera fe en aquel día cuando viene el Hijo del Dios Todopoderoso aquí a la tierra. Y dice: y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Ahora no puedo entrar en este tema, pero la respuesta está allí. ¿Hallará Jesús cuando venga por segunda vez fe en la tierra? Sí que va a encontrar fe en la tierra. ¿Hallará Cristo Jesús cuando venga quien se mantenga en pie ante el gran día del Dios Todopoderoso? Sí que encontrará quien se mantenga en pie. Son los 144,000. Y mi querido hermano, mi querida hermana, estamos siendo invitados tú y yo para pertenecer a ese grupo. Pero más aún, estamos siendo llamados tú y yo para que hagamos lo posible, para que toda la mayor cantidad posible de personas en este mundo puedan hacer parte de ese grupo maravilloso de los 144,000, los que estarán vivos, de pie, ante el Dios Todopoderoso en aquel día cuando venga Cristo por segunda vez. Así que estamos siendo llamados a llevar el mensaje. ¿Hallará fe en la tierra? Sí, hallará fe en la tierra. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo de que eso sea realmente así. Bueno, será así. Ya porque lo hagas tú, porque lo hagamos tú y yo, o porque no lo hagamos tú y yo y lo haga otra persona. Pero va a ser así. Es algo que Dios ya tiene allí implementado en su inmensa sabiduría, de que si tú y yo no hacemos el trabajo, pues otro hará el trabajo. Pero Él hará ese trabajo a través de quienes quieran hacerlo, y finalmente, cuando llegue el fin del tiempo, hallará fe en la tierra, hallará una cosecha aquí en la tierra, entre los vivos, y son los 144,000. Mi querido hermano, mi querida hermana, es una invitación para que trabajemos en la labor de salvar las almas. No las podemos salvar nosotros, pero sí que podemos llevar el mensaje de salvación para que el Espíritu Santo pueda trabajar en los corazones que escuchen el mensaje. Comparte este video, compártelo con todas las personas que puedas compartirlo, con la mayor cantidad que puedas. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y compartamos juntos la palabra del Señor. Y precisamente para que podamos compartir entre todos la palabra del Señor, te invito para que dejes tus comentarios en la caja de los comentarios que está puesto a nuestra disposición. Allí puedes poner lo que más te gustó de la lección de hoy. Puedes poner cuál fue la enseñanza que has podido extraer para ti, práctica, para poner en práctica durante este día y durante el resto de tu vida. ¿Qué has aprendido? Compártelo con nosotros. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.